Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de conversación con expositoras y expositores de Congreso Futuro 2025. En esta ocasión me encuentro con Evelyn Cordero Roldán, neurocientífica chilena, profesora también, quien estuvo acompañándonos en Congreso Futuro durante esta semana. Evelyn, comencemos desde tu presentación, la charla propiamente tal. Tú nos entregaste un resumen gráfico de tu charla, o sea, además de escucharte, de verte en escena, nos pudimos quedar con el insumo a través de imágenes, ¿cierto? Y de mensajes específicos para poder llevárnoslo en formato de imagen. Cuéntanos, por favor, cómo surgió esa idea. Bueno, yo soy profesora de formación inicial y el pensamiento visual o el visual thinking es una técnica muy poderosa para estudiar, por ejemplo, para levantar ideas en el ámbito de la creatividad. Entonces me pareció que era interesante poder mostrarlo junto con la charla como un insumo adicional. Y tuve la suerte de conocer a Chris Neckelman, que es sequísima en hacer estos resúmenes visuales y que estuvo dispuesta a colaborar conmigo, que interpretó pero a la perfección mi charla y que la pudimos ir mostrando paso a paso hasta terminar, ¿cierto?, con este resumen completo, que además es descargable, todo el mundo se lo puede quedar y que también tiene las fuentes de lo que se dijo, digamos, en esa charla. Así que me pareció que era una idea novedosa, que era desafiante, pero que por otro lado era acorde con el tema que yo quería abordar. Sí, claramente, porque al final tu fuerte es la creatividad y cómo desarrollamos la creatividad. En Congreso Futuro también estamos muy interesados e interesadas en poder comunicar, divulgar conocimiento desde diferentes aristas. Y esto fue, como dicen, entrando por todos los sentidos, por el oído, ¿cierto?, a través de tu voz, la vista, a través de las gráficas, ¿cierto? Y ahí quiero entrar a la pregunta siguiente, la creatividad. Somos seres creativos, la humanidad somos seres creativos, pero hay personas que creen que no son tan creativas. Cuéntame, ¿cómo vendría siendo eso y cuáles serían quizás algunos tips para poder darnos cuenta de cómo desarrollar las habilidades? Porque a veces creemos que hay solo una forma para poder hacerlo, pero en realidad hay diversos caminos. Exacto. Los seres humanos somos creativos como especie, ¿no? Cuando tenemos esa discusión que a veces se da entre la inteligencia artificial, que va a, no sé, adquirir todas las habilidades humanas, parece que hay un consenso en que la creatividad no le es posible. Y eso es algo que nos distingue en el fondo y algo a lo que hay que sacarle partido. Pero lo relevante es que la creatividad es una habilidad del pensamiento, por lo tanto se puede entrenar y tú te puedes perfeccionar en ser cada vez más creativo o creativa. Y para entenderla hay que entender que tiene una combinatoria de dos elementos. Por una parte, la creatividad implica la originalidad, que eso que tú estás creando tiene componentes de novedad, pero también implica la pertinencia. La creatividad de alguna manera tiene cierta utilidad, adecuada a un contexto específico. Y eso es lo que la hace compleja, porque ser ingenioso o ingeniosa no basta para ser creativo, tienes que poder dar con esta combinatoria. Y como es una habilidad del pensamiento, requiere a la base conocimientos, ciertas funciones ejecutivas como la flexibilidad cognitiva o el control inhibitorio y motivación, porque como es difícil es frustrante. Entonces cuando te metes en una tarea creativa, en el camino te pueden pasar muchas cosas, te puedes perder un poquito, después reencontrar, entonces requiere que te comprometas con esa tarea. Entonces tiene ciertas complejidades, pero la buena noticia es que es perfectamente entrenable y que todos podemos volvernos personas más creativas en la medida que aceptamos el desafío. Claro, ahí tú mencionaste algo súper interesante que tiene que ver con la frustración. Habíamos conversado también con otra expositora, Rocío, con quien hablábamos sobre ese tema y que estamos en una sociedad perfeccionista, buscando el éxito constantemente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo avanzamos desde la neurociencia propiamente tal a derribar este mito de la frustración, del que lo hice mal y ya no puedo seguir? Perfecto. Mira, el énfasis en educación y también en neurociencia está puesto en el proceso. Cuando nos centramos en el resultado, tenemos dos opciones, ¿no? O ganamos o perdemos, nos fue bien, nos fue mal. Cuando nos centramos en el proceso, nunca puede haber pérdida. El proceso siempre te entrega enseñanzas, hay algo que tú ganas, ¿no?, en el proceso. Y, por ejemplo, en educación, a propósito de lo que sabemos de cómo aprendemos, que aprendemos en función de que vamos siendo capaces de reconocer nuestros errores en el camino, hemos
acordado que la evaluación, por ejemplo, tiene que apuntar a procesos de retroalimentación, donde la nota deja de ser relevante y el proceso empieza a resaltar. Lo mismo pasa con los procesos creativos, de hecho se llama proceso creativo por eso, ¿no? Claro. Tú puedes dar o no con el resultado, pero lo que aprendes cuando eres capaz de aceptar el desafío de involucrarte en la creatividad tiene mucho más valor que si lo lograste o no lo lograste. Entonces, efectivamente hay que cambiar como esas dinámicas de las cuales estábamos muy acostumbrados, que tienen que ver con apuntar solamente al resultado, ¿no? Y relevar todo lo que pasa en este trayecto. La creatividad es difícil. Tú no siempre vas a dar con estas respuestas creativas que tengan estos dos componentes, ¿no? Requiere que tú sepas mucho de aquello en lo que vas a ser creativo, requiere concentración, etcétera. Entonces, no es una tarea simple. Sin embargo, mientras más la enfrentas, más posibilidades tienes de lograrlo. Entonces, hay que fortalecer el proceso, darle mucha importancia al proceso en ese y en otros aspectos también, como es el aprendizaje propiamente tal. Claro, o sea, al final tiene que ver con salir de la caja, de moverse entre A y B y disfrutar el proceso propiamente tal. Y ser partícipe y desarrollar la habilidad, porque tú eso mencionaste también dentro de tu presentación, que hay que desarrollar la habilidad para poder también encontrarse con el ser creativo que tenemos dentro, porque como estábamos mencionando recientemente, no hay solo una forma de desarrollar la creatividad, sino que hay muchas formas y hay que buscar cuál es la que le acomoda a cada persona, ¿no? Exactamente, y además hay algo interesante, la creatividad es dominio dependiente. Esto significa que tú podrías ser muy creativo, no sé, cocinando, y tal vez no tan creativo escribiendo. Claro. O puede ser científicamente muy creativo y no tanto en otra área. De hecho, hay incluso en el fútbol, hay una posición, ¿no? Los volantes de creación. Claro. Es decir, entonces, ¿de qué depende que tú seas más creativo en un dominio y no en otro? De esas habilidades de las que hablábamos, de tus propios intereses, ¿cierto? De tu contexto y también del conocimiento que tú tienes en determinada área. Mira, yo aquí tengo mi apoyo gráfico, el resumen que hiciste, ¿cierto? Y me llama algo la atención, los colores que ocupan. Sí. No creo que sean porque sí. No son porque sí. Coméntame, por favor, por qué, para quienes nos están mirando, los colores son negro, amarillo y rojo, principalmente. Sí, bueno, porque los colores son la paleta de colores de Revol, que es la fundación que yo dirijo. Y tiene que ver con haber resaltado un poco cuál es nuestra identidad también iconográfica. Y además esos colores, el rojo, el amarillo, son colores que llaman fuertemente y poderosamente la atención. Entonces pudimos juntar estos dos elementos, ¿no? Por una parte, nuestra identidad y por otro lado, llamar la atención del público con colores específicos en momentos muy particulares. Perfecto. Y aquí me hace sentido algo muy interesante porque dice Escuela y Creatividad, pieza clave para los desafíos del futuro. ¿Por qué la escuela y la creatividad es la pieza clave? A ver. Bueno, porque como es una habilidad, ¿cierto?, de pensamiento y una habilidad distintiva, se distingue como una habilidad de pensamiento superior. Estamos diciendo que los desafíos del futuro van a necesitar que las personas seamos creativas y la creatividad está a la base de la innovación. Y la innovación, por otro lado, permite el desarrollo de los países. Si uno mira, por ejemplo, el índice global de innovación, que se publica todos los años, uno puede encontrar a Chile como uno de los países con mejor índice en la región. Estamos después de Brasil sobre México. Perfecto. En el lugar 56, pero son 136 países los que se miden. Eso significa que tenemos mucho por trabajar, ¿no?, en función de la innovación. Claro. Y eso significa que en la medida que nosotros generamos entornos, así como ecosistemas de innovación, también crecemos mejor como país, o sea, enfrentamos de mejor manera los desafíos futuros, presentes y futuros. Y eso implica políticas públicas al servicio de ese desafío. Y ahí es donde nos volvemos a conectar con la escuela. Claro. Las escuelas, nosotros nos medimos en PISA, por ejemplo, en creatividad. Y estamos muy similar a ese índice global de innovación. Entonces, si tú miras los países con mayor índice de innovación y también con mayor desempeño en creatividad en el mundo, te das cuenta que obedecen a ciertas políticas públicas. Entonces, esto no se trata de decirle al profesor o a la profesora que haga o que sumarle otra cosa más, ¿no? Claro. Se trata de cómo nos ponemos de acuerdo como sociedad de que la creatividad es relevante y entonces conformamos entornos creativos y lo ponemos como prioridad. Y dejamos solo de centrarnos en un par de asignaturas que son las que mide el CIMSE, por ejemplo, claro, y empezamos a desarrollar la habilidad creativa en todos los ámbitos del quehacer escolar, porque en la escuela se enseña matemática, lenguaje, arte, tecnología, educación física, y en todos esos ámbitos es posible ser creativo. Pero eso requiere un acuerdo social. Por eso que en este congreso,
que deriva de alguna manera también en la posibilidad de políticas públicas, sabor de la creatividad como una necesidad educativa, me parece súper relevante porque se necesita políticas públicas que la favorezcan en el fondo. Claro, efectivamente, porque al final la escuela tiene una limitancia, ¿cierto?, con respecto al contenido. Siempre escuchamos en las conversaciones de que los profesores, profesoras no alcanzan a pasar el contenido o que para poder alcanzar el contenido tienen que avanzar, 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 pero al final pierden un poco el contacto de poder hacer con sus estudiantes algunas actividades que sean relevantes para desarrollar otras habilidades. Exactamente. El contenido debería estar al servicio del desarrollo de habilidades. Claro. No es contenido por contenido y pasar por hacer un checklist. Claro. Todas las habilidades requieren del contenido para desarrollarse y la creatividad también es una de ellas. Entonces uno puede aprovechar los contenidos del currículum para situar a los niños y a las niñas en situaciones auténticas de desarrollo creativo o ficticia. Por ejemplo, en matemática, yo soy profesora de matemática de formación inicial. Tú aprendes mejor matemática a través de la resolución de problemas. El problema en la escuela es que tendemos a usar solo un tipo de pensamiento, que es el pensamiento convergente, este pensamiento que yo te pregunto 2 más 2 y todos me tienen que dar la misma respuesta. Claro. Versus el pensamiento divergente, que es el que te permite explorar. Ese pensamiento está muy ausente, lamentablemente, en los espacios educativos, cosa que uno incluso mire su propia experiencia o le pregunta a niños y niñas cuántas preguntas te hacen, que se pueda construir entre varios y que tengan todas respuestas diferentes. Claro. Es poca esa experiencia y esa es la experiencia que tenemos que intencionar en la escuela, porque ese pensamiento, el divergente, es el que permite o el que es central en el proceso creativo. Perfecto, Evelyn. Muchas gracias por toda esta conversación sobre la creatividad en la escuela. Sabemos que hay grandes desafíos para poder llegar a poder desarrollar diferentes habilidades en cada uno de los estudiantes, ¿cierto? Porque finalmente esas son las visiones que vamos a tener también desde un presente para proyectar futuro. Vamos a una pausa y volvemos de inmediato con la entrevista. Hola a todos y todas nuevamente. Estamos de vuelta junto a Evelyn Cordero Roldán, profesora y neurocientífica chilena que estuvo acompañándonos en Congreso Futuro 2025. Y estamos hablando de la creatividad, el gran tema de Evelyn y de varios speakers que estuvieron en Congreso Futuro a propósito de la pregunta ¿qué humanidad queremos ser? Buscando también que la creatividad es una de nuestras características innatas como seres humanos. Quiero hacerte una consulta, Evelyn. ¿Por qué la creatividad sería importante para construir sociedad? Es súper importante porque hay harta evidencia que ha relevado en el último tiempo que la creatividad se logra mejor cuando la abordas en conjunto. Eso significa que si somos capaces de crear estos ecosistemas creativos, ¿no? Y darle agencia, es decir, permitir darle impulso y que todos nos situemos como en nuestro rol a propósito de los desafíos que tenemos que encontrar, vamos a hacer una mejor sociedad en el sentido que vamos a estar pensando en conjunto las problemáticas que nos demanda el futuro y vamos a estar buscando estas soluciones que son que en el fondo cambian, nos permiten como salir de la caja, ¿no? Cambiar la mirada que hemos tenido puesta sobre las cosas para dar miradas nuevas. Y eso, si lo hacemos entre todos, como una sociedad más creativa, por supuesto que tiene un valor tremendo y eso se ha visto en otras sociedades. Hay sociedades que trabajan la creatividad desde los cimientos, es decir, desde la educación precisamente porque la consideran un valor social. Es decir, algo distintivo, como es distintivo de los seres humanos más creativos trabajando en conjunto pueden hacer grandes cosas en el fondo. Efectivamente, entonces desde estos seres humanos creativos construimos una sociedad. ¿Y qué características tendrían esa sociedad basada en la creatividad? A mí me parece, esto ya es más bien mi opinión, me parece que una sociedad que tenga en cuenta el desarrollo integral de las personas, donde también está la creatividad como uno de esos valores, también tiene que ser una sociedad más inclusiva, una sociedad diversa, una sociedad sin sesgos de género, es decir, una sociedad abierta, ¿no?, a todas las posibilidades que este mundo nos va, las sorpresas que el mundo nos va dando, una sociedad más y mejor educada en términos digitales también, una sociedad más
más igualitaria en ese sentido. Entonces, si la creatividad es la manera de mirar el mundo fuera como de los parámetros más tradicionales, entonces una sociedad más creativa, una sociedad más abierta también a la diversidad, al cambio, ¿cierto? A la diferencia. A mí me parece que son valores cruciales de una sociedad más sana. Perfecto, mira, ahí lo que me hace pensar también es poder salir un poco de la escuela, porque normalmente es como ya en el colegio se desarrollan creatividades y en verdad como sociedad y como familias entregamos, como que delegamos muchas cosas a la escuela propiamente tal, pero me gustaría quizás poder hacer un énfasis en las herramientas que podríamos entregar desde las propias familias, tanto a las niñeces, pero también a las juventudes, porque no perdamos el foco, o sea, las juventudes también son muy creativas, las adulteces también lo son, entonces, ¿cómo podemos tener una herramienta intergeneracional para desarrollar creatividad? Mira, hay un algoritmo del aprendizaje que es la motivación hacia el aprendizaje y eso es la curiosidad. Cuando nosotros somos capaces de, tanto en las niñeces, ¿no?, como en la juventud, permitir esa exploración hacia la curiosidad, lo que van a aparecer es que van a aparecer desafíos del conocimiento. Y esos desafíos del conocimiento pueden ser abordados de manera creativa. Es decir, no hay una sola manera de dar a conocer lo que uno sabe. Por ejemplo, yo escogí en esta exposición dar a conocer esto a través de este mapa visual, ¿no? Este Claro. registro visual. Los niños y las niñas se les pueden ocurrir fantásticas formas de dar a conocer lo que saben. Entonces, como uno ahí, yo creo que la mejor combinación es la curiosidad, ir en busca del conocimiento y después darlo a conocer de las formas más diversas que haya y permitírselos. Canciones, libros, sketch note, formas gráficas, formas artísticas. O sea, todas las formas tienen cabida cuando quieres expresar algo y como la creatividad requiere conocimiento, combinar estas dos cosas me parece que es fundamental. Dar espacio, salir como de la mirada adultocéntrica y ver qué es lo que nos quieren comunicar las infancias y permitir que se comunique, ¿no?, de la forma en que ellos consideren que es la más apropiada. Hemos tenido mucha rigidez para eso. Efectivamente. Nos hemos centrado como en unas pocas formas de dar a conocer lo que se sabe, ¿no? Un par de pruebas, un par de cosas, cuando la gama es muy amplia y esta combinación, ¿no?, entre curiosidad, conocimiento y creatividad es súper poderosa. Yo le diría a las familias que exploren por ahí. La curiosidad se gatilla por el interés, algo que te genere interés. Y en la infancia y la juventud los intereses pueden ser muy diversos y variados. Tiene que ver con tener más experiencias de interacción con otros, diversas y múltiples, que te permitan encontrar esos intereses y luego expresarlos de la forma en que se quiera, ¿no? Y permitir esa expresión. Entonces, lo que recojo de lo que estás comentando es que al final el diálogo es una herramienta fundamental para poder desarrollar también la creatividad colectiva. Absolutamente. De hecho, de las cosas que mejor nos preparan para la vida desde la primera infancia en adelante es precisamente eso, el diálogo y la conversación. Y también la interacción con otros insumos que pudieran aportar el diálogo y la conversación. Claro. Como libros, como películas, como canciones, te fijas, como todo esto que el contexto nos provee, que la experiencia se enriquece y que nos permite mejores conversaciones, tal vez más profundas. Es decir, la base de lo que finalmente somos radica de alguna manera en el lenguaje. Los seres humanos aprendimos a desarrollar el lenguaje, eso nos desarrolló mejores capacidades cognitivas también. Y desde ahí, ¿cierto?, de la comunicación y las distintas instancias de comunicación y medios, es posible expresar adecuadamente la creatividad a propósito de lo que uno sabe. Oye, Evelyn, y desde tu formación inicial de ser profesora de matemática, ¿cómo llegaste al tema de la creatividad? ¿Por qué dijiste, ya, yo voy a estudiar un doctorado en neurociencia y me voy a especializar en esto? ¿Cuál fue el gatillante para que tú tomaras esa decisión? Tuvo que ver con mi propia experiencia en aula, ¿no? Yo sentía que yo quería hacer muchas más cosas de las que eran finalmente permitidas en los espacios formativos y sentía que todo estaba muy centrado en la adquisición más dura, más factual del conocimiento. Claro. Y menos en el desarrollo de habilidades que permitan hacerse del conocimiento y desarrollar sobre todo pensamiento crítico, pensamiento creativo. Entonces me pareció que era un ámbito del saber humano que estaba menos explorado y cuando me fui hacia la ciencia me di cuenta que efectivamente estaba muy poco explorado. De hecho, en Chile
habemos 2 o 3 personas que nos dedicamos al estudio de la creatividad en neurociencia, por ejemplo. En el mundo son muy poquitos. Tiene unos 20 años el estudio de la creatividad en neurociencia en el mundo. Entonces dije, bueno, acá hay un nicho interesante de explorar y lo exploré primero desde el punto de vista de la neurociencia, lo estudié para descubrir las bases neurobiológicas de la creatividad. Pero yo soy profesora y esa es mi pasión y decidí que quería hacer también investigación en el aula. Perfecto. Y en los colegios. Entonces desarrollamos hace muy poquito una investigación que estamos por publicar, donde fuimos a 3 colegios en Antofagasta, colegios con más de 40 niños en la sala de clases, colegios con mucha diversidad, estudiantes autistas, estudiantes con déficit atencional, es decir, colegios auténticos. Claro. E hicimos un taller de creatividad que tenía que ver con juegos de salón, un juego que desarrolla flexibilidad cognitiva y también otros juegos para la creatividad narrativa, esto de los diálogos, ¿no? De la conversación. Y en 3 meses, nada más que 12 sesiones, el grupo experimental, porque había grupo control y grupo experimental, demostró de manera empírica que eran mucho mejor en habilidades creativas que el otro grupo. Es decir, hubo una diferencia estadísticamente significativa entre estos 2 grupos. Estoy hablando de 3 meses nada más de trabajo con ellos. Es decir, y ahí es donde uno dice, ¿no? Y ahí es donde yo me hice la pregunta. La escuela tiene todos los elementos para la apertura a la creatividad. Los seres humanos somos creativos de manera innata, ¿no? Claro. Lo que necesitamos es el espacio. Y ese espacio ojalá no supernormarlo, sino que permitirlo de manera lúdica, porque no sería lo mismo poner a los niños, desafiarlo en creatividad de una manera que sea una carga espantosa, ¿no? Y que no les permita esta divergencia, esta posibilidad de explorar y equivocarse, que a través del juego, apoyando y reconociendo que el error va a ser parte de ese proceso, invitarles a ser creativos. Entonces, bueno, esto que nosotros descubrimos en este colegio no es algo que no se sepa, se sabía, hay mucha literatura al respecto, pero es interesante ver que en escuelas comunes y corrientes, con todo lo desafiante que son las escuelas en Chile, también se puede, está demostrado, y por lo tanto hay que empezar a pensar cómo lo hacemos ahora. Primero, para escalarlo, ¿no? Para que no se quede en un taller, sino para que sea parte de la experiencia cotidiana de niños y niñas y jóvenes en sus colegios y para que también lo pensemos de qué manera se apoya esto, de qué manera generamos estos entornos creativos en estos espacios y en otros en el fondo. Y le damos sostenibilidad. Claro, porque eso mismo, justo iba a retomar eso de sostenerlo en el tiempo, porque al final, hoy en día hay un área dentro del currículum de ciencias para la ciudadanía, ¿cierto? Están la forma de trabajo de aprendizaje basado en proyectos también, y que hay muchos profesores y profesoras que están implementando eso durante el semestre, que es el tiempo que tienen para poder hacerlo, a desarrollar una pregunta científica o con una mirada científica, ¿cierto? Para poder responderla a través de una metodología, ¿verdad? Entonces eso también busca el poder relevar las formas creativas de las y los estudiantes, ¿no? Absolutamente. De hecho, diste con la respuesta metodológica. Cuando uno dice, ¿cómo solucionamos estos temas en la escuela o cómo llevamos estas grandes preguntas a la sala de clase? Y la respuesta siempre es metodológica. Y hay metodologías que han demostrado desde muchísimos años que funcionan y que permiten no solo el desarrollo del pensamiento creativo, también el pensamiento crítico, que es otra cosa crucial en educación. Y la metodología de proyecto, una de las que mejor responde a ese desafío. Porque primero cambia el paradigma, ya no estamos en el paradigma de la enseñanza, que todo depende de lo que hace o dice o piensa el profesor, sino que nos vamos al paradigma del aprendizaje, que tiene que ver con lo que hace, dice o piensan las y los estudiantes, es decir, les devuelve el rol, los pone de protagonistas. Los vuelve activos. Absolutamente, de hecho se llaman metodología activa y además les permite a ellos resolver problemas que ojalá fueran auténticos, no situados respecto a su contexto, de su barrio, de donde viven y de las cosas que les pasan en su entorno pedagógico, pero también podrían ser ficticios, es decir, tiene una gama de posibilidades, pero son ellos los que resuelven, ellos son los que levantan, investigan, levantan conocimiento, generan respuestas, viven un proceso que es muy rico. Ahí nuevamente volvemos a esta idea como la mentalidad de crecimiento, que el proceso es más relevante que el resultado. Y además tiene hitos súper relevantes, que es que hay una muestra pública, es decir, se comparte con la comunidad. Y eso desarrolla otras habilidades, capacidad de hablar, de compartir ideas, capacidad de dar a conocer lo que se aprendió, distintas maneras de dar a conocer esto que se ha aprendido. Es decir, es una metodología, a mi juicio, fantástica. Esa y otras, ¿no? De las llamadas activas, pero ahí están. Es decir, no es que haya que ir a buscar maneras rebuscadas, ¿no? Lo que hay que hacer es cambiar el paradigma.
Y el paradigma que ahora predomina es ese precisamente. Niñas, niños y jóvenes deben ser los protagonistas de su aprendizaje porque de ellos depende aprender. Lo que hacemos profesores y profesoras es mediar ese aprendizaje, es decir, buscar la manera en que los acompañamos en ese recorrido, pero no podemos aprender por ellos. Exactamente, cada quien ahí busca la forma en cómo incorpora mejor ese conocimiento que está aprendiendo. Exactamente. Evelyn, ha estado muy interesante la conversación hasta ahora, esperamos que ustedes también la hayan disfrutado. Importantísimo relevar la creatividad porque además está de la manito con el pensamiento crítico, una de las habilidades del siglo XXI, ¿cierto? Totalmente. Que se están relevando. Para terminar, ¿qué humanidad queremos ser? A mí me interesa una humanidad que ponga el foco en la infancia, lo dije también en mi charla, porque si nos ocupamos de la infancia hoy, entonces tenemos mayores esperanzas, ¿cierto?, de un mañana mejor. Es decir, la infancia tiene demandas urgentes en la actualidad y lamentablemente hemos abandonado algunas infancias en particular más que a otras. Y a mí eso me preocupa. Y creo que sí, ¿qué humanidad queremos ser? Esa pregunta no puede soslayar bajo ninguna circunstancia el mirar a la infancia, y eso también incluye adolescencia, ¿no? Y atender sus demandas y sus necesidades actuales para que precisamente podamos construir una sociedad mejor, una sociedad más informada, una sociedad más situada y capaz, ¿no?, de resolver también las demandas que el propio futuro les va a proponer. Pero eso creo yo, a mí me interesa mucho relevar la importancia de mirar las infancias. Muchas gracias, Evelyn. Nos veremos en otra ocasión. Muchas gracias a ustedes también por seguirnos en la entrevista y estamos en contacto prontamente con algún otro expositor o expositora de Congreso Futuro. Muchas gracias.